Y les dije Romanos 8:28. Romanos 8:28. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Voy a leerlo de nuevo. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Padre, gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta sala virtual, pero también cada persona que está escuchando este mensaje a través de las redes o que lo escuchará. Yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tomes el control, que toda interferencia, todo engaño de Satanás sea eliminado ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén atentos a lo que tú nos quieres decir. Háblanos y danos esa respuesta que tanto esperamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Es el título de esta enseñanza. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? ¿A dónde ir? ¿A quién preguntar? ¿Qué decisiones tomar? Tal vez una enfermedad, un divorcio, la muerte de un ser querido, una quiebra financiera, hijos rebeldes o perdidos en vicios y adicciones, matrimonios conflictivos, relaciones rotas, desempleo, metas frustradas, sueños rotos, tantas cosas. ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué hacer? Vamos al libro de Job, quizás nos aclare un poco el panorama. Job 1, del 13 al 22. Job 1, 13 al 22. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? A Job no le podía estar yendo peor. ¿Qué harías tú ante esa situación? Miremos lo que Job hace ante esta situación. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Y lo primero que Job hace es, dice, que se postra, cae en actitud de adoración. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando todo parece estar mal: adorar, alabar a Dios. Adora, alaba a Dios.
Voy al segundo libro de Crónicas y el capítulo 20. Los pongo en contexto para hablar de la alabanza, del poder de la alabanza. Josafat era el rey de Judá y se habían reunido contra él varias naciones para atacarlo. Y esa multitud era tan grande que no podían hacerle frente. Ellos, atemorizados, oraron, ayunaron y clamaron al Señor. Veamos la respuesta de Dios. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. What? Tal vez hoy sería: levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Alaba a Dios. Adóralo. La noche anterior, ellos estaban atemorizados y al día siguiente estaban recogiendo el botín. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. Cuando todo parecía estar mal, entonces todo empezó a estar bien. ¿Qué hacer? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cuando todo parecía estar mal en la vida de Job, Job se postró en actitud de adoración. ¿Qué más hizo Job cuando todo parecía estar mal? Dice, no pecó ni culpó a Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando todo parece estar mal? Primero, alaba a Dios. Segundo, no culpes a Dios. No culpes a Dios. Expresa tus emociones. Dile a Dios cómo te sientes. Con Dios no puedes ser hipócrita. Pelea con Dios de ser necesario si quieres encontrar una respuesta, pero no culpes a Dios, aunque no entiendas lo que pasa. A Dios no se le han salido las cosas de control. Tal vez tenías expectativas de Dios y te sientes frustrado. Tal vez has podido albergar ira y amargura contra Dios. Decide creer que Dios te ama y que Él quiere lo mejor para ti. Sé honesto con Dios sobre cómo te has sentido y libéralo de tus expectativas frustradas. Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Alaba a Dios. No culpes a Dios. ¿Qué más hizo Job? Se mantuvo firme en integridad. Entonces, tercero, mantenerse firme en integridad, es decir, no pecar. Job no pecó. Y los males de Job no terminan ahí. Como si fuera poco, ahora Job está cubierto de llagas y su esposa lo rechaza y lo maldice. Benditas las mujeres que no abandonan su pacto. Benditas las mujeres que cumplen sus votos de acompañar a su esposo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y benditas las mujeres que no reprochan a sus esposos cuando todo parece estar mal y él mantiene firme su integridad. Sigo con el libro de Job. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Mantente firme en integridad. No peques. Créele a Dios, no a tus emociones ni a las circunstancias. Dijimos, alaba a Dios. No culpes a Dios. Mantente firme en integridad. Cuarto, ir al aposento alto. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Ir al aposento alto. Había llegado el momento de sacrificar al Cordero de la Pascua. Cristo iba a morir. Consideremos por un momento el torbellino de emociones que los discípulos experimentaron en esos últimos días y horas con su Mesías. Habían visto a la multitud recibirlo en Jerusalén como el rey de Israel unos días antes, pero ahora estaban despertando poco a poco al hecho de que las cosas no iban a salir como esperaban. Dejaron todo para seguirlo y ahora el Señor Jesús les está diciendo que iba a morir. Todo parecía estar mal. Los discípulos estaban tristes, confundidos y desanimados, y Jesús iba a padecer una muerte muy dolorosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Ir al aposento alto. Ir al aposento alto. El aposento alto era un lugar tranquilo, apartado, limpio, cómodo. Cuando todo parecía estar mal, Jesús invita a sus discípulos a compartir la última cena, a tener comunión con ellos, a tener un momento de intimidad en el aposento alto. Vamos a Lucas 22, 7, 13, en la última cena. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Otras versiones dicen el aposento alto. Una planta alta, una sala amplia y amueblada. El aposento alto. Preparen allí la cena.
Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Cuando todo parezca estar mal, ve al aposento alto y ten intimidad con Dios. Descansa en los brazos amorosos de Jesús. Cena con Él. Embriágate con la copa de su amor y cobra fuerzas con el pan de vida. Solo ten cuidado con algo. Ten cuidado que tu aposento alto no sea solo un lugar físico. Allí también estaba Judas Iscariote. Pero para Jesús, tú eres el discípulo amado. Cuando todo parezca estar mal, ve al aposento alto y recuéstate en el pecho de Jesús. Ahí todo lo que parece estar mal empieza a estar bien. Juan 13:23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Tú eres el discípulo amado de Jesús. La cruz no es el fin. La cruz es solo el comienzo de una nueva vida. La cruz no es un fin, es un portal de entrada. La cruz fue una derrota temporal para una victoria eterna. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesús pagó el precio. En la cruz venció y el diablo no nos puede tocar como lo hizo con Job. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Primera de Juan 5:18. Es en el aposento alto donde ganamos nuestras batallas. Es en el aposento alto donde acudimos cuando todo parece estar mal. Es en el aposento alto donde tomamos las decisiones. Todo lo demás es sudor. Cuando todo parece estar mal, en el aposento alto, todo empieza a estar bien. En la cruz, Cristo nos rescató de la vida absurda que antes llevábamos, pero en su resurrección nos dio vida nueva y vida abundante. Y por ese gozo de la resurrección, los apóstoles regresaron confiados al aposento alto a esperar el derramamiento del Espíritu Santo prometido. Voy al libro de los Hechos. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En el aposento alto. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Alaba a Dios. No culpes a Dios. Mantente en integridad y ve al aposento alto. Y por último, quinto, confía y depende de Dios. Confía y depende de Dios. Isaías 50:10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Que aunque caminemos en la oscuridad y sin un rayo de luz,
confiemos y dependamos de Dios. ¿Qué hacer cuando todo parece estar mal? Confía y depende de Dios. Claro, nuestra tendencia natural en medio de la oscuridad es encender nuestras propias antorchas, encender nuestras propias luces. Pero el Señor nos dice, confía y depende de mí. No enciendas fuegos extraños. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa palabra que Dios te dio. Sigue caminando a la luz de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando más oscuro está, es porque está próximo a amanecer. A veces nos encontramos por un muro, que es una puerta para Dios. A veces nos encontramos con un muro, que es una puerta para Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nos encontramos con un muro, que es una puerta para Dios. Y veamos el final de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Cuando todo parezca estar mal, cuando camines en la oscuridad y sin un rayo de luz, alaba el nombre del Señor. Den gracias al Señor porque su fiel es eterno. Alábalo. Levántate, levántate, Señor. Cuando todo parezca estar mal, cuando camines en la oscuridad y sin un rayo de luz, no culpes a Dios. Dios es amor y Él te amó primero. Cuando todo parezca estar mal, cuando camines en la oscuridad y sin un rayo de luz, mantente en integridad. No le hagas caso a tus emociones ni a las circunstancias. Rechaza la voz del mundo, de Satanás y de la carne que quiere desviarte del camino del Señor. Cuando todo parezca estar mal, cuando camines en la oscuridad sin un rayo de luz, ve al aposento alto y recuéstate en el pecho de tu maestro. Eres el discípulo amado. Cuando todo parezca estar mal, cuando camines en la oscuridad y sin un rayo de luz, confía y depende de Dios. Mantente a la luz de su palabra y no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Aunque la tierra tiemble y se hunda las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo, porque tú, Señor, me rodeas cual escudo.
Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y de su monte santo Él me responde. Amén.